Esas son las garantías del sistema judicial español. Si os parece ver la exposición razonada que hace el juez Peinado, y lo hago en la mesa de justicia porque quiero saludar en este punto a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y también a Manuel Ruiz de Lara, magistrado y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Muy buenos días a los dos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días. Estamos viendo cómo el juez Peinado atribuye a Bolaños dos delitos, el de malversación de fondos públicos y el de falso testimonio. Dice Bolaños que ve errores de bulto y el Partido Popular, bueno, pues cree que el auto es lógico. No sé si creen ustedes que se sostiene jurídicamente. Y empiezo por usted, Martín Pallín. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo comparto lo que acabo de escuchar. En primer lugar, quisiera señalar que el juez Peinado está faltando clamorosamente al artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se le dice a los jueces que en esta clase de diligencias se debe actuar con la mayor celeridad posible. Yo que soy crítico también, y lo he sido con el caso del fiscal y del hermano de Sánchez, tengo que reconocer que tanto la jueza de Badajoz como el juez del Supremo han cumplido escrupulosamente con el 779. El señor Peinado se lo está saltando a la torera y lleva ya año y 4 meses con una tramitación que pretende alargar hasta el infinito. En segundo lugar, se centra en dos delitos, uno de malversación, muy curioso porque supone que se han utilizado a una persona que se le paga con fondos públicos para fines privados o distintos de los que podía realizar. Esto no es cierto y parece que todos los antecedentes hablan a algo tan normal como que la esposa del presidente del gobierno, todavía no ha habido presidentes ni esposos, pues tengan alguna persona que les ayude. Si ya nos ponemos quisquillosos con la malversación, pues también podríamos decir que renunciar al coche del juez de guardia y pedir un coche oficial con un escolta al que echa del coche también podría ser un delito de malversación, y claro, ni se me ocurre semejante barbaridad. Y termino. Lo del falso testimonio no es protervo, ¿no? Me parece que además, según toda la jurisprudencia, hay que esperar a que avance el procedimiento y que se consolide ese falso testimonio en declaraciones, por ejemplo, en el juicio oral. No es necesario, como era antes, la autorización del tribunal para proceder por falso testimonio. Pues, magistrado Ruiz de Lara, hablaba ahora, señor Martín Pallín, de ese adjetivo protervo que utiliza el juez para calificar a Bolaños. Entiendo que no es muy habitual en este tipo de escritos que se refieran al testigo, a él le llama imputado, como obstinado en la maldad. Bueno, lo que tenemos es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho. Simplemente se ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo y le corresponde ahora al Tribunal Supremo determinar si hay indicios racionales de criminalidad o simplemente archivar esa exposición razonada o incluso devolver la exposición razonada al juez a los efectos de que practique otras diligencias que no afecten a la condición de aforado y que después pueda haber otra exposición razonada. Pero bueno, a mí, al margen de cualquier resolución es susceptible de crítica, cualquier resolución judicial, el imputar al juez Peinado delitos de falsedad o a calificar su instrucción como una barbaridad, a mí me parece que es propio de alguien que no respeta el Estado de Derecho. Me parece bastante interesante que el señor Bolaños ahora sí diga que respeta al Tribunal Supremo, cosa que no hizo con el procesamiento de la imputación del fiscal general del Estado. Pero ya le digo que cualquier resolución judicial es susceptible de crítica, pero criticar la exposición razonada a la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo, a mí me parece que incluso faltarle el respeto o faltar por lo menos a la prudencia a la espera de lo que diga los magistrados del Tribunal Supremo. Pues les voy a pedir una respuesta que va a ser un sí o un no. ¿Creen que los magistrados del Supremo van a imputar a Bolaños, visto este auto?
Hombre, yo no lo sé, no lo sé porque no es solo la exposición razonada, sino que el Tribunal Supremo también valorará la propia declaración del señor Bolaños en sala, la documental que haya, pues, en relación tanto al delito de malversación como al delito de falso testimonio en su caso, y lo determinará. Pero yo la verdad que en este momento procesal y al no haber visto todas las actuaciones, creo que no sería prudente decir si lo va a imputar o si no va a imputar al señor Bolaños. Pues me quedo con un no sabe, no contesta. ¿Qué dice el señor Martín Pallén? Magistrado, ¿cuál es su opinión? Hombre, a la ¿Sí o vista no? del contenido, que además es demasiado exuberante, se podía haber dicho lo mismo en 5 o 6 folios. Eso no tiene ni pies ni cabeza y, por tanto, yo pienso que el Tribunal Supremo va a decir, en primer lugar, que no es una exposición motivada, sino una exposición caprichosa. Se ha comentado, y esto es una acotación, de que ahora se tardarán 2 meses. No, mire usted, para las actuaciones penales son hábiles todos los días del año. Por lo tanto, no hay ningún pretexto para dilatarlo una vez más y que entremos ya casi en el segundo año de tramitación de estas diligencias, en las que, por cierto, se ha absuelto al rector, que es la única persona que le podía haber otorgado la cátedra a Begoña Gómez y a otros 15 o 16. A Joaquín Goyache, el rector de la Complutense, sí. El rector de la Complutense, sí. Y que es la única persona que podía otorgar y otorgó esa cátedra, y sin embargo no se le pide responsabilidad. También la audiencia tumbó la imputación de Juan José Güemes, del Instituto de Empresa. Es decir, que por supuesto, otro dato también muy significativo. Dos imputaciones que según la audiencia, Europa y todas estas cosas. Sí, carecían de fundamento. Tribunal Supremo que investigue al ministro de Justicia, ni más ni menos, por 2 posibles delitos. Atribuye a Félix Bolaños el delito de malversación y el delito de falso testimonio, los 2 supuestamente relacionados con la contratación de la asesora de la Moncloa que asistía a la mujer del presidente. Como Bolaños está aforado, Peinado no puede imputarlo. El único tribunal que podría hacerlo es el Tribunal Supremo. Por eso Peinado se lo pide directamente al Supremo en un escrito que es de aurora boreal. Aunque Peinado no puede investigar a Bolaños, se refiere a él directamente como investigado una y otra vez. Sin estarlo, Bolaños no está investigado, pero el juez se refiere a él como investigado. Lo más grave de todo, más allá de eso, es que Peinado apunta a que Bolaños cometió falso testimonio porque supuestamente le mintió contestándole a una pregunta cuando le interrogó con testigo, y los testigos por ley no pueden mentir. ¿Qué pasa? Que hemos ido al audio del interrogatorio y resulta que la respuesta que Peinado cree que es falsa es la respuesta a una pregunta distinta a la que dice el juez. Peinado le preguntó a Bolaños, ¿de quién depende Cristina Álvarez, esta asesora? Y Bolaños le dijo, pues Cristina Álvarez depende de Raúl Díaz, que es la persona que coordina el personal de Moncloa. ¿De quién depende? Depender, no quién la contrató, que es otra cosa. Y ahora Peinado dice, Bolaños me dijo que quien la contrató fue Raúl Díaz. Y él, Raúl Díaz, niega haberla contratado. Por lo tanto, Bolaños me mintió. Por lo tanto, Tribunal Supremo imputa a este señor ministro de Justicia. Pero Peinado está cruzando preguntas, respuestas distintas, y no es la primera vez que lo hace. Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, Peinado acusa a Bolaños de faltar a la verdad. Dice que el ministro afirmó que determinada persona realizó el nombramiento de la asesora Cristina Álvarez y luego no era así. El problema es que no fue eso lo que dijo el ministro y tampoco es exactamente lo que el juez le preguntó. ¿De quién ha dependido y sigue, si es distinta o no la persona, doña Cristina Álvarez Rodríguez? Era 16 de abril, estaban en Moncloa y Peinado suspendía la sesión para que Bolaños recabase ese dato en concreto, de quién depende Cristina Álvarez, no quién la nombró. ¿Ha entendido? Vamos a suspender la declaración. Venían de dar vueltas sobre quién puso su nombre sobre la mesa y Bolaños, que lo desconocía, apuntó que lo normal es que lo proponga quien vaya a ser su responsable. Pero eso no es exactamente lo mismo. He hablado con el gabinete de la presidencia del gobierno y he hablado con la Secretaría General y me han dicho que efectivamente el puesto de la señora Álvarez pertenece al gabinete de la presidencia del gobierno y me han dicho que hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal de Palacio. Peinado le pidió su nombre. Raúl
Díaz Silva. Y luego le interrogó como testigo. Como Díaz le dijo que ni había nombrado a Cristina Álvarez ni sabía quién, porque esa no es su función, Peinado concluye que Bolaños le mintió y pide al Supremo que le impute por falso testimonio. Por eso, en Justicia relaciona su situación con la de Juan José Güemes, un directivo del Instituto de Empresa que pasó varios meses imputado por una contradicción con una testigo que nunca se produjo. Pero a Bolaños, Peinado también le atribuye malversación y pide al Supremo que le impute así por partida doble. Esto porque está convencido de que Álvarez se desempeñaba para tareas del ámbito privado de Begoña Gómez, como la cátedra, cobrando de lo público, y que en Moncloa se sabía. Ahora, la decisión está en manos del Tribunal Supremo. Pues fíjate que hoy tiene relación. Cuando he escuchado a Feijóo cómo reaccionaba, me ha sorprendido porque estamos bastante habituados a que cualquier cosa judicial, sea un grueso judicial como el caso Koldo y Ábalos o algo sobre el hermano y su contratación en Badajoz, pues el Partido Popular reacciona inflamadamente, habla de mafia y tal, ¿no? Y me ha sorprendido porque hasta el Partido Popular creo que le ha parecido que ha pasado de frenada el juez Peinado, porque ha sido muy cauto, ha sido muy moderado, no ha hablado nada de corrupciones ni nada, ¿no? Se ha mantenido, bueno, habrá que ver lo que hace el Supremo. Yo creo que en parte es porque creo que hay una sensación general de cierta incredulidad en el sentido de que se pueda intentar hacer esta pesca de arrastre de manera indiscriminada, ¿no? Y claro, también otra cosa que puede pasar es que en una de estas salidas, pues no digo que no hablo del fondo, hablo también de la forma, ¿no? De cómo se está intentando imputar a Bolaños. Puede que descarrile la causa, ¿no? O sea, el juez Peinado también se está arriesgando en estos autos a ir demasiado más allá o no estar suficientemente motivados sus autos y que eso perjudique al objeto que parece que hay, ¿no? Que es investigar a ciertas personas o ciertas personas del entorno. Y quiero recordar también que esta causa, que ya es guadaniesca, o no sé cómo se podría decir, guadianesca, que empezó por un tema, ¿no? Empezó con los contratos, la firma y el apoyo de Begoña Gómez a un empresario, continuó por Air Europa y las reuniones supuestas influencias de Begoña Gómez sobre el rescate, viró hacia un software que se habría quedado Begoña Gómez, aunque no cobró de él nada, ¿no? No ingresó un euro. Se llegó a imputar a un rector y luego se desimputó, igual que a Güemes. Luego ha ido hacia una asesora de Moncloa, qué labor hacía y quién le pagaba y por qué hacía esas tareas. Ha habido testigos que han declarado como testigos y al corto tiempo han sido llamados como imputados. Pues algo, es marca de la casa. Bueno, pero es que eso es algo que atenta contra el derecho a la defensa, ¿no? De manera bastante evidente. Es decir, en el fondo sabremos lo que hay, pero la forma, desde luego, no parece la más pulcra. Marqués y Rico. Sí, yo creo que este es un juez que hiperventila y lleva hiperventilando y haciendo una instrucción prospectiva pues desde que comenzó a investigar a Begoña Gómez. Yo, en este caso concreto ya de la parte de Bolaños, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Bolaños efectivamente es que el Supremo se tenga que manifestar sobre ello. Porque mira, yo para empezar no veo el delito de malversación por ninguna parte. Es una asesora que puede ser contratada como asesora porque es un cargo eventual. Ya de ahí deducir que como ayudó a Begoña Gómez en tramitar algo para la cátedra haya una malversación, me recuerda el caso de otro juez que también quiso imputar a una asesora de Podemos porque decía que le pagaban como niñera de Irene Montero, ¿os acordáis? Simplemente porque cogía al niño de vez en cuando. Pues aquí yo no veo el caso de la malversación por ninguna parte. Y el falso testimonio es que, la verdad, los cortes que habéis puesto son bastante ilustrativos de la situación, ¿no? Es que el propio Bolaños llama en ese momento a Moncloa y le dice, oye, dame un nombre. Venga, nombre, Raúl Díaz es el que coordina. Ah, pero usted me dijo. Es decir, es todo muy lioso. Aparte, el auto tiene unos errores, de verdad. Hay errores, esto es como cuando viene un periodista o un becario y te entra y te entrega un texto y el texto tiene unas mataduras que tú dices, mira, es que esto no se puede publicar. Es decir, ¿cómo vas a entregar un auto? Bueno, es una exposición razonada, donde te equivoca y dice que se conocieron durante el funeral de Begoña Gómez. Esto es una cosa de verdad bastante grotesca, ¿no? Yo espero que el Supremo
le pare los pies, y bueno, ya veremos cómo evoluciona el caso hacia otras terminales, ¿no? Pero la verdad, es uno de los pocos jueces, o uno de los jueces, que le hace un flaco favor a la profesión, ¿eh? Rico. Bueno, yo creo que mañana todas las asociaciones judiciales deberían pedir que Peinado se aparte, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona que lea el despropósito que ha cometido hoy puede pensar que los jueces españoles son así. Entonces yo creo que el daño que está haciendo la justicia es tan brutal que debería haber un comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales pidiendo que se aparte, ¿no? De hecho, me extraña, por ejemplo, que la presidenta de la Asociación Conservadora de la Magistratura, que está todo el día en Twitter, no haya puesto todavía un tuit criticando la exposición razonada y diciendo que esto es un disparate y que, por favor, hay que poner orden, ¿no? El escrito no se puede tomar en serio como un escrito jurídico, porque realmente, bueno, algunas cosas acaba de decir Marqués, pero es que es todo completamente disparatado, ¿no? Entonces, lo que se puede deducir de ese escrito, donde eso habla del funeral de Begoña Gómez, permanentemente llama investigado, uno investigado, confunde los cargos que tenía la gente. Bueno, pues hay dos conclusiones que puede sacar, ¿no? Una, yo no conozco a ningún niño de 11 años que tenga los problemas de comprensión cuando le hablan en castellano que tiene Peinado. Quiero decir, porque es que no entiende cosas básicas, elementales, ¿no? Entonces yo creo que eso es un problema en general, lo sería para cualquier ciudadano, para un juez mucho más, ¿no? Y segundo, es que más allá de que tenga problemas de comprensión, es que demuestra una ignorancia tremenda, ¿no? O sea, que diga que una persona designada como personal de confianza no hubo proceso de selección y para él eso sea un problema, es no entender absolutamente nada. Pero bueno, es no haberse leído la ley del gobierno, no haberse leído el Estatuto Básico del Empleado Público, donde claramente dice en su artículo 12 que el personal de confianza, tanto el nombramiento como el cese, son libres. O sea, es no saber absolutamente nada de las normas más básicas de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y es que eso, de verdad, es que no puede ser.